Tenía planes para ir al karaoke con mi mejor amiga esta noche, pero mi hija de 5 años no se dormía. Desesperada, la llevé conmigo. Pedí a un camarero que la cuidara en la sala de karaoke. A mitad de la noche, la puerta se abrió de golpe. Mi marido, con quien me casé por conveniencia, irrumpió como si me estuviera pillando en una infidelidad. Vaya, Sofía, te has superado, al atreverte a traer a tu hija para ligar con tío Salazar. Antes de que pudiera terminar, ella vio la escena que se desarrollaba en el interior. Su hija de 5 años estaba abrazada a 2 acompañantes masculinos, uno a cada lado. Esa noche, acababa de maquillarme y estaba a punto de salir, cuando mi hija de 5 años, que debería estar durmiendo, se animó de repente. La pequeña se negó a que la niñera la acostara, e insistió en aferrarse a mí, su hermosa y cautivadora madre. Mamá, ¿a dónde vas? Me estaba poniendo perfume. Le respondí con indiferencia. Tengo una cita con tu homólogo masculino. Después de terminar de ponerme el perfume, me agaché y le di un beso en la mejilla. Buena chica. Cariño, duérmete. Nos veremos mañana. Vale. La pequeña Lucía tenía una adorable carita regordeta, ojos grandes y redondos y piel clara. Era una niña que despertaba un tierno afecto. Me guiñó un ojo, con sus pestañas revoloteando. Mamá, yo también quiero ir. Tenía la intención de razonar con ella, o tal vez ejercer mi autoridad maternal para asustarla. Algo como, los niños que no duermen no crecen. Después de convertirme en madre, dominé estas tácticas sin necesidad de un maestro. La niña me miró con tanta intensidad, que mi corazón casi se derritió. Le expliqué que los niños no deben ir a lugares de entretenimiento, pero ella ignoró selectivamente esa parte. Finalmente, cuando se acercaba la hora acordada, llamé a mi mejor amiga, para compartir este pequeño y dulce dilema, pero en cuanto escuchó la voz suave y dulce de la niña, gritó: mi Lucita, tráela rápido, la voy a llenar de besos. Gracias a la perfecta combinación de los excelentes genes de ambos padres, la pequeña Lucía, desde su primer mes, ha sido una niña adorada por todos. Muchos nos han preguntado a su padre y a mí, medio en broma, si podían quedarse con ella. Es raro que la niña salga a jugar. Finalmente, bajé la cabeza y miré fijamente a mi hija, durante unos minutos, antes de cogerla en brazos y salir. Esta pequeña está tan gordita y pesada. Parece que últimamente no he estado levantando suficientes pesas. La pequeña Lucía bailaba de alegría en mis brazos, antes de acurrucarse y acariciar mi cuello con la nariz. La niña es sensata, sabiendo que llevo maquillaje, evita apoyarse en mi cara. ¿Quién no diría? ¿Esta niña está muy bien cuidada? Carmen saludó a la pequeña Lucía, con su sexy top de tirantes finos con estampado de leopardo, toda arreglada como una guapa. Oh, mi pequeña Lucita querida, te he echado mucho de menos. La pequeña Lucía recibió un beso en los labios. Carlos, un maestro del romance, sentía hacia la pequeña Lucía más bien un afecto por asociación. Decía que la pequeña le recordaba a sí mismo de niño. La pequeña Lucía abrazó a su Carlos y le susurró suavemente, con su voz infantil tierna: inocente. Me encogí de hombros. ¿Quién había sacado a esa niña? Una niña de esa edad necesita la supervisión constante de un adulto. Incluso los niños más bien educados tienen sus momentos. Carlos ya había tenido suficiente con los cachorros humanos. Dijo lentamente: conmigo aquí. ¿Te preocupa que nadie cuide de la niña? Es que no parece a alguien que vaya a cuidar niños. Carlos realmente no lo es. Unos minutos más tarde, la puerta de la sala privada se abrió de nuevo. Una fila de chicos, todos de más de 1,80 metros de altura, aunque vestidos de forma juvenil y atractiva, aparecieron ante nosotros. Hombros anchos, piernas largas y rasgos exquisitamente cincelados. Carmen los miró a todos, antes de dar 2 golpecitos con los dedos. Seleccionó a los 2 más guapos. Casi me atraganto con mi propia saliva. Carmen, ¿has olvidado que estoy casada? Y delante del niño. Nada menos. Lo sé. Su tono seguía siendo tranquilo. No los elegí para ti. Le revolvió el pelo a la pequeña Lucía. Los elegí para tu hija. Carmen se dirigió a los 2 modelos, masculinos meticulosamente peinados. Gracias a los 2 por ayudar a cuidar del niño. Los modelos se quedaron paralizados. Probablemente nunca en sus carreras habían imaginado que algún día estarían cuidando niños. Hermana, nos elegiste para entretener al niño. Carmen asintió con un murmullo. ¿Hay algún problema? No, no. Carmen acarició la mejilla de Lucía. Cariño, ve a jugar con estos 2 tíos. Mamá y yo vamos a cantar ahora. La pequeña Lucía era muy obediente y nada tímida. Esto contrastaba fuertemente con los 2 modelos, que originalmente habían planeado deslumbrar a todos, pero ahora parecían un poco rígidos.
Los planes de Carmen y míos para esta noche comenzaron oficialmente. Micrófono en mano. Esta noche se trataba de músicos experimentados cantando karaoke, aliviar el estrés, ganar alegría. De paso, una actividad importante para perder peso. Una vez que empezaron a cantar, se entregaron por completo, olvidándose de sí mismos. Las luces parpadeantes de la sala privada brillaban como focos de escenario. Con el micrófono en la mano, nos convertimos en estrellas. De vez en cuando, echaba un vistazo a mi hija, al verla bajo la atenta mirada de los dos caballeros a ambos lados. Se lo estaba pasando de maravilla, sin que le afectaran nuestras payasadas. Durante el descanso entre canciones, ella incluso aplaudía obedientemente, con el caballero que tenía al lado. Hay que alabarla, su valor emocional era desbordante. Qué pequeña tan adorable. Los caballeros también se mostraron muy dedicados. Cuando oyeron nuestras estridentes notas agudas, tuvieron la delicadeza de taparle los oídos a la pequeña. Sobre la mesa había bebidas, pedidas por Carlos, junto a una botella de leche que parecía fuera de lugar, preparada para la niña, absorta en el canto. Ni siquiera oí sonar mi teléfono en el bolso, así que cuando la puerta se abrió de repente, ni Carmen ni yo reaccionamos a tiempo. La pista de acompañamiento seguía sonando. Eché un vistazo hacia la puerta, y fruncí el ceño, preguntándome qué ciego idiota había irrumpido en nuestra sala privada. Pero cuando reconocí la figura, me quedé paralizada. Un hombre con un traje a medida estaba de pie en la puerta, con una estructura ósea llamativa. Sus ojos profundos brillaban, ahora con frialdad. Sus manos colgaban flojas a los lados. Los nudillos de sus dedos llamaban la atención. En su dedo anular izquierdo lucía una alianza de plata con diamantes, a juego con el anillo de diamantes de mi propio dedo, mi marido concertado, que se suponía que estaba de viaje de negocios. Ahora estaba de pie en la puerta de la sala privada, en una postura de pillar a alguien infraganti. Así que, Sofía, has tenido el descaro, al atreverte a traer a tu hija, para que conozca a un hombre salvaje. Antes de que pudiera terminar la frase, ya había captado la escena que se desarrollaba en el interior. Yo sosteniendo el micrófono, Carmen, y la pequeña Lucía, rodeada por el llamado otro hombre, su hija, Lucía, junto con las dos niñeras, que la habían estado cuidando diligentemente. Tenían todas expresiones de desconcierto. La mirada del padre biológico de la niña pareció solidificarse al recorrer sus rostros. La pequeña Lucía, ajena a todo, de repente vio a su padre, que había estado fuera durante días. Sus ojos se iluminaron. Papá. La niña saltó del sofá y corrió hacia su padre. Ya tenía los brazos extendidos. El hombre de expresión severa se ablandó en ese momento. Se agachó y cogió a su hija en brazos. La pequeña Lucía era una maestra del afecto, y sabía cómo expresarlo. Papá, te he echado mucho de menos. Alejandro solía comportarse con una fría indiferencia, un aire que mantenía a la gente a distancia. Solía pensar que era insoportablemente estirado, pero después de tener un hijo, ese filtro desapareció. Alejandro había intentado ser un padre estricto, pero fracasó. En ese momento, seguía manteniendo su actitud severa. A estas horas, deberías estar durmiendo en casa, no causando problemas con tu madre. Pero no tengo sueño, papá. La niña habló con claridad, y no se olvidó de promocionar a su madre. Mamá y Carlos cantan muy bien. La mirada de Alejandro volvió a posarse en nosotros. Sentí una punzada de culpa. A mi lado, Carmen miraba nerviosamente, a un lado y a otro. No es de extrañar, Alejandro es 2 años mayor que nosotros. Siempre fue el niño modelo, que todos envidiaban, aunque técnicamente era nuestro compañero. Alejandro desprendía un aire inexplicable de presión. En nuestra adolescencia, encontrarnos con él era como enfrentarnos a un profesor. Nunca imaginé que acabaríamos compartiendo cama y teniendo un hijo juntos. Lo superé. Esa sensación de presión que Alejandro transmitía como niño perfecto no significaba que Carmen también la hubiera superado. Los dos hermanos modelos se levantaron, tan rígidos como peces pillados infraganti. Finalmente le pregunté a Alejandro, ¿por qué estás aquí? Había acortado su viaje de negocios, lo cual ya era bastante sorprendente. Alejandro me miró inexpresivo, y dijo, he oído que has llevado a tu hija, de 5 años, a un local de ocio, y no has contestado al teléfono. He venido a ver lo salvaje que estabas de fiesta. Su tono era ahora notablemente más diplomático, pero su comportamiento anterior sugería lo contrario. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Alejandro miró en dirección a Carmen. Carmen esbozó una sonrisa culpable. Acabo de publicar una historia en WeChat, murmuró rápidamente entre dientes.
Olvidé bloquear a tu marido, como mi marido y mi mejor amigo. Es perfectamente normal que tengan la información de contacto del otro. Más tarde revisé su historia de WeChat. Era un video. Primero, una selfie de él sosteniendo a la pequeña Lucía. Luego se dio la vuelta. La cámara me capturó con un vestido de encaje negro, sin tirantes y vaqueros, además de dos chicos guapísimos, vestidos de heterosexuales detrás de mí. Incluso etiquetó la ubicación. Sinceramente, no puedo culpar a Alejandro, irrumpiendo así sin más. Era muy fácil malinterpretarlo. Ahora Alejandro había llegado. Su presencia hizo que tanto Carmen como Carlos se pusieran un poco tensos, pero no por mucho tiempo. El padre del niño vino a recogerlo, y yo soy una mujer casada, así que tanto Carmen como Carlos se fueron a cantar y bailar con Carmen. Ninguno se atrevió a hacer un dueto conmigo durante el segmento de canciones de amor. Carmen debía de estar sintiendo los efectos del alcohol, y no parecía importarle que Alejandro estuviera allí. Se lo estaba pasando en grande. Canté hasta quedarme ronca, y luego me senté junto a Alejandro. Abrió una botella de agua mineral y me la dio. ¿Acabas de volver? Aún recordaba mi papel de esposa. Ha sido un viaje agotador. Deberíamos llevar a Lucía a casa para que descanse primero. La joven sentada junto a Alejandro por fin dio señales de quedarse sin batería, como un pollito picoteando granos. Asintió con la cabeza varias veces. No hay prisa. Te esperaré, lo dijo con la entrada de Alejandro antes. Las primeras impresiones son difíciles de borrar. Siempre sentí que se parecía a un marido, preocupado por que su esposa pudiera serle infiel. Esas preocupaciones parecían un poco innecesarias, aunque nuestra asociación se basaba en parte en el beneficio mutuo. Alejandro, ahora en la treintena, desprendía una presencia madura y estable, forjada por el tiempo, y el tiempo mismo era generoso, dejando pocos rastros en su rostro. Estaba en esa edad atractiva. Después de terminar esta sesión tan satisfactoria, el modelo con propina extra no solo halagaba a Carmen, sino que era francamente servil. Hermana, ven a jugar más a menudo. Otro modelo tenía un toque de humor. Hacía mucho que no ganaba dinero tan limpio. Después de decir eso, David sintió que sus palabras eran ambiguas e intentó disimularlo, añadiendo, hermana, no lo decía en ese sentido. Vendo mi arte, no mi cuerpo, pero tenemos que proporcionar valor emocional a los clientes. No, a veces, cogerles de la mano o tener algún contacto físico es inevitable. Justo cuando el modelo terminó de hablar, añadió con un toque de timidez, hermana, si lo dices así, podría interpretarse como que estás dispuesta a pagar más. Carlos sabía que tenía ese tipo de encanto. De vuelta a casa, la pequeña Lucía ya se había quedado dormida en brazos de su padre. Sus mejillas se apoyaban contra el brazo de Alejandro, formando unos adorables hoyuelos. Cuando nos marchamos, los dos jóvenes modelos incluso lanzaron miradas persistentes a la niña. Claramente, Lucía se había ganado a dos desconocidos, con su pura ternura. En los años transcurridos desde que me casé con Alejandro, mi mayor alegría ha sido dar a luz a nuestra hija. El alcohol me estaba afectando mucho. Me recosté sobre el hombro de Alejandro, que estaba a mi lado. Él se volvió para mirarme, con un tono de voz desprovisto de emoción. No deberías beber, pero lo haces. ¿Contenta? Apoyé la cabeza en su hombro. Alejandro se quedó en silencio. De vuelta en la villa, después de entregar a nuestra hija a la niñera, me ayudó a subir las escaleras. Encendió solo una luz. Sentada en el sofá, en la tenue luz, vi a mi marido quitarse la chaqueta del traje, dejando al descubierto el chaleco y la camisa que llevaba debajo. Las prendas a medida trazaban los contornos de su figura, el paisaje bajo la tela. A lo largo de los años, lo había visto innumerables veces. Cuando éramos recién casados, ni siquiera me atrevía a mirar directamente. Ahora era diferente. Éramos un matrimonio veterano. Lo miré fijamente, hasta que Alejandro se dio cuenta de mi mirada. Se acercó, bajó la mirada para encontrarse con la mía, y me preguntó, ¿quieres que te traiga un vaso de agua? El alcohol, en cierta medida, me daba valor. Extendí la mano y le tiré de la corbata. Cuando nuestras miradas se cruzaron, le sonreí. Alejandro, ¿podrías arrodillarte para hablar conmigo? Tras esas palabras, se produjo el silencio del heredero de la familia. Segundos después, justo cuando pensaba que se enfadaría, Alejandro bajó el cuerpo. Estábamos casi a la misma altura, pero como estaba arrodillado, con las rodillas separadas en el suelo, sentí una sutil sensación de estar mirándolo desde arriba. Psicológicamente, me sentí satisfecha. Alejandro parecía genuinamente divertido por mi provocación. Su Sofía
Tratas a tu marido como si fuera un demonio. Jugué con su corbata. Susurré, no hay nadie más aquí. Tú también has tenido que arrodillarte. No, el significado de la palabra arrodillarse era fácil de entender. Los ojos de Alejandro se oscurecieron ligeramente. Preguntó, ¿vas a darte una ducha? Le miré a los ojos. Negué con la cabeza. Me lavaré yo misma. Puedes hacerlo tú misma. ¿Quién se cree que es? Yo tampoco había bebido mucho. Alejandro no insistió en el tema, pero cuando me vi en el espejo, mientras me desmaquillaba, sentí reticencia a quitarme el maquillaje. Dicen que el maquillaje es más bonito justo antes de quitarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Así que cuando Alejandro pasó por allí, me vio admirándome en el espejo durante mucho tiempo. Cuando salí después de ducharme, vi a Alejandro ya dormido en la cama. Estaba tumbado de lado. Parecía que había tenido la intención de esperarme, volviendo tarde por la noche, después de días de viaje de negocios. Debía de estar agotado. Me metí con cuidado en la cama, sin atreverme a apoyarme en él. Apagué la luz, cerré los ojos y me quedé dormida, pero en algún momento de la noche, medio dormidos, acabamos abrazándonos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, ninguno de los dos estaba en su sitio original. Alejandro se había levantado muy temprano. Cuando desperté, lo vi vistiéndose frente al espejo de cuerpo entero. ¿Por qué te levantas tan temprano?, murmuré. Alejandro miró hacia la cama y dijo, anoche prometí llevar a Lucía al jardín de infancia. Era un padre responsable, que siempre cumplía su palabra. La puerta se cerró, y solo quedé yo en la amplia habitación, pero no podía dormir. Cuando la gente no tiene nada que hacer, tiende a pensar demasiado. Mi matrimonio con Alejandro llevaba 6 años en ese momento. Para ser sincera, no había comenzado por amor o romance. La economía de nuestra familia atravesaba dificultades. A mi padre se le ocurrió la idea de vender a su hija. En aquella época, me llevaban constantemente a citas concertadas. No tenía otra opción. Ni siquiera había terminado la universidad. La simple amenaza de quitarme la mesada me mantenía a raya. Por supuesto, también tenía una media hermana, 1 año menor que yo. Ella no tenía ese problema. Mi madre falleció prematuramente, aunque sabía que su marido no era precisamente fiel. Probablemente nunca imaginó que, poco después de su muerte, aparecería otra mujer, con una hija a cuestas. Yo era demasiado joven por aquel entonces. Como mi tutor legal, mi padre también se hizo cargo de la herencia que mi madre me dejó, lo que me hizo aceptar el matrimonio concertado. No fue solo la tarjeta de crédito, sino también la herencia de mi madre. Mi calculador padre me prometió que sería mi dote. Al fin y al cabo, un matrimonio por negocios no es gran cosa. Siempre puedes divorciarte al cabo de un tiempo, pero Alejandro fue una sorpresa agradable en comparación con el resto de pretendientes poco atractivos. Él realmente destacaba. Si el matrimonio era inevitable, cualquier tonto elegiría la mejor opción. En aquel entonces, superé mi admiración por este chico dorado, y tomé la iniciativa durante un tiempo. Alejandro tenía 24 años en ese momento, y ya dirigía el negocio familiar. Como hijo único, era el heredero indiscutible de la familia. Su aspecto, su físico, su educación y su riqueza eran irreprochables. Con tal combinación de cualidades externas de primer nivel, incluso si hubiera tenido disfunción eréctil, lo habría aceptado. Pero después de nuestra noche de bodas, Alejandro se demostró a sí mismo que cuando decidimos casarnos, mi hermanastra parecía rechinar los dientes de frustración. Siempre le había gustado superarme en todo desde la infancia. Le estaba agradecida a Alejandro. Después de que se concertara el matrimonio, la familia confirmó su asociación con la familia. Mi padre resolvió una crisis urgente. Aparentemente influenciado por los susurros de su esposa, comenzó a evaluar qué hija que se casara con este yerno maximizaría sus intereses. Naturalmente, no sería yo. No tenía ningún apego por esta familia. En aquel entonces, Elena y yo no éramos lo suficientemente cercanos como para que yo le hiciera exigencias. Pero un día, Alejandro me tomó de la mano, delante de la villa de la familia, y declaró su postura ante los 4. Tío, espero que entiendas que me casé con Sofía, y no con tu familia. Cualquiera puede, si se producen más irregularidades, reevaluaré la cooperación entre nuestras dos familias. Él tomó el mando, exigiendo a mi padre la herencia y las pertenencias que mi madre dejó atrás, aunque algunas joyas ya habían sido usadas por otras personas. Mala suerte. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 6 años. Quedarme embarazada de mi hija no fue un accidente. Planeé deliberadamente tener ese hijo, un hombre en la flor de la vida.
Esos pocos años, los genes del padre del niño, son lo que son. ¿Quién sabe qué vicios podría adquirir en unos años? Aunque este hombre no fuma ni bebe en exceso, tener un bebé sano es más importante que cualquier otra cosa. Y así nació la pequeña Lucía. Han pasado 6 años. Alejandro todavía no ha adquirido ningún mal hábito. No fuma, solo bebe con moderación cuando entretiene a clientes o se reúne con amigos. Si a eso le sumamos su aspecto y su riqueza. Es un partido excelente. Estaba echando una siesta, cuando sentí vagamente que alguien me tocaba la cara. Abrí los ojos y vi a Alejandro. ¿Has vuelto? ¿No trabajas hoy? La voz de Alejandro se suavizó. No trabajo. Estoy libre. Dijo esto mientras sus manos se deslizaban hacia abajo. Sus dedos acariciaron ligeramente mi cuello, un punto que es mi punto débil. Aunque las cortinas estaban corridas, ya era de día. Disfrutar de la pasión a plena luz del día. Alejandro nunca solía ser así. Se inclinó para besarme. Lo aparté. No me había lavado los dientes. Rechacé ese encanto masculino que se presentaba en mi puerta. Además, él no iba a trabajar. Yo tenía que ir a trabajar. Para ser sincera, en aquel entonces, era como si mi propio padre vendiera a su hija. Al menos era por un precio decente. Me había aprovechado de él, y había utilizado mi posición para exigir una sucursal que gestionar. Cuando esa empresa vino a mí por primera vez, apenas se mantenía a flote. Puse todo mi corazón en revivirla. Durante estos últimos años, incluso me quedé embarazada y tuve un hijo. Hubo momentos difíciles entre medias, pero los superé todos. No puedo simplemente descansar en casa esta mañana, Susan. Alejandro bajó la cabeza, con la cara hundida en mi abrazo. El cuello de su pijama se abrió de par en par. Incluso podía sentir su cálido aliento. El SR parecía necesitar algo. Le acaricié la oreja. Mi mente divagó. El encanto de Alejandro no había desaparecido desde los viejos tiempos, especialmente después de convertirse en padre. Su aura se había transformado sutilmente. Durante nuestra luna de miel, seguía siendo frío y distante. Solo en la cama mostraba momentos de timidez. Cuando nos casamos, no me importaba su pasado, pero la torpeza de mi marido, en nuestra noche de bodas, seguía siendo una agradable sorpresa. Además, Alejandro aprendía rápido. Después de convertirse en padre, su madurez ganó una capa extra de ternura. No podía. Me senté abruptamente, rechazando firmemente esta tentación masculina. Alejandro no era de los que forzaban las cosas. Me observaba mientras me apresuraba, me lavaba los dientes, me maquillaba y me cambiaba de ropa. Antes de salir, le robé un beso rápido. Volveré temprano esta noche. De camino a la oficina, mi asistente me llamó para ponerme al día sobre los asuntos de la empresa, especialmente en lo que respecta a mi medio hermano, David, a quien mi padre había acogido bajo su protección. Después de ver cómo yo había revivido una empresa en quiebra, ahora codiciaba una parte de ese éxito. No le importaba mucho, pero quería convertirlo en un logro para su preciado hijo. Así que envió a su hijo universitario a hacer prácticas conmigo, lo que me complicó bastante la vida. Después de casarme con Alejandro, mis compromisos sociales no disminuyeron. Gracias a él, las mujeres de la alta sociedad me tenían mucho cariño. Un hombre que puede elevar el estatus de una mujer es mucho más atractivo que una apariencia superior. Desde el principio comprendí una verdad. En el ámbito de la fama y la fortuna, todos los factores externos explotables se convierten en un trampolín para mí. ¿Y qué si me apoyo en los hombres? La invitación llegó de forma inesperada. Había prometido volver pronto, pero ahora debo romper esa promesa. Lo que no esperaba era la presencia de Elena, esta hermana menor, apenas un año más joven que yo. Se parece más a su madre. Sus rasgos son delicados y cautivadores. Me pregunto si se habrá visto influenciada por mí. He oído que mi madrastra y mi padre biológico han estado agonizando por sus perspectivas de matrimonio. Elena parece incapaz de encontrar a su príncipe azul ideal, después de haber vivido bajo el mismo techo durante más de una década. Puedo adivinar sus pensamientos. No quiere que su futura pareja se vea eclipsada por mi marido. Su identidad conlleva una incomodidad inherente. Cuando mi madre falleció, yo tenía 8 años y él 7. Cuando lo trajeron a casa, cualquiera podía ver que era él, hijo biológico de mi padre. Eso determinó su estatus. Ella era la hija ilegítima. Cuanto más carece una mujer de algo, más lo anhela. Hermana Elena, tomando la iniciativa, algo poco habitual. Hace tiempo que no te veo. ¿Va todo bien? Llevaba un vestido blanco de tirantes finos, y seguía tan pura y bonita como siempre. Asentí con la cabeza. Todo va bien.
Elena ya no es como antes. En aquel entonces, sus preocupaciones se reflejaban en su rostro. En los últimos años, ha madurado claramente. Se inclinó hacia mí, misteriosamente, murmuró, cuñado, ¿cómo has estado últimamente? Elena hacía tiempo que había descartado cualquier pensamiento sobre Alejandro. Él tenía su orgullo, pero no mucho. Ahora que ella lo mencionaba de repente, no creí que me deseara lo mejor. De repente, se produjo un pequeño revuelo delante. Levanté la vista, y vi a una mujer con un hipao azul, cogida de la mano de un niño pequeño. Bajaba las escaleras con elegancia. Delante de él estaba la anfitriona de la reunión, una señora muy respetada apellidada Sen, de esas cuya familia y suegros gozaban de un estatus considerable. Permítanme presentarles al nuevo diseñador colaborador de nuestro estudio, Laura, y este es su hijo. La señora Sen era propietaria de una marca de joyería que funcionaba bastante bien y estaba ganando cierto reconocimiento. Al principio no le había dado mucha importancia, pero en ese momento me pareció que varias miradas se posaban sutilmente en mí. Era difícil saber si esas miradas eran de buena voluntad o de malicia. La señora Sen presentó a su amiga diseñadora, a los que la rodeaban, incluyéndome a mí. Por supuesto, la señora Laura se acercó a mí, con una sonrisa amable. Señorita Sofía, dijo, sin pasar por alto a Elena, que estaba a mi lado. Segunda señorita Sofía, en comparación con que me llamaran señora, prefería que la gente utilizara mi apellido, pero en diferentes contextos. El significado más profundo detrás del título también variaba. Encantada de conocerla, señorita Laura, respondí, sonriendo mientras le estrechaba la mano. Laura bajó la mirada hacia su hijo. Pablo, murmuró suavemente. Esta es la tía Sofía, anunció, señalando al niño. Parecía tener la misma edad que Lucía. Era educado y cortés. Levantó la cabeza y me saludó, dulcemente. Hola, tía Sofía. Qué niño tan bien educado y guapo. Elena estaba a su lado, radiante. Señorita Laura, dijo, su hijo está muy bien educado. ¿Ha venido su padre con usted? Pablo es muy guapo. Su padre también debe de ser guapo, ¿verdad? Tras este comentario, la sonrisa de la señora Laura se tensó visiblemente por un momento. Ella dijo, el padre del niño y yo nos separamos hace mucho tiempo. El comentario de Elena fue como echar sal en la herida. Él fingió sorpresa. ¿En serio? Lo siento, no lo sabía. Tampoco sabía quién había tenido la mala suerte de no apreciar a una belleza como la señorita Laura. Para mí, este intercambio fue solo un pequeño interludio, pero mientras la señora Sen seguía presentando a Laura a los demás, Elena se inclinó hacia mi oído y me dijo con aire significativo, Sofía, ¿no te parece que ese chico te resulta extrañamente familiar? No respondí. Elena continuó por su cuenta, bajando la voz. Basta de fingir, Sofía. ¿No crees que se parece a tu marido? Cuando regresé a la villa, la casa estaba en silencio. Solo la lámpara reservada para mí permanecía encendida. Evidentemente, la pequeña Lucía ya se había quedado dormida. Estaba en esa fase enérgica, en la que sus juguetes estaban esparcidos por toda la casa. Abrí la puerta de la habitación infantil y eché un vistazo dentro. Una sola mirada bastó para que contuviera la respiración. En esa cama, decorada con fantasías infantiles, yacían mi pequeña hija y su padre. Alejandro todavía sostenía un libro de cuentos de hadas en sus manos. Parecía que le había estado leyendo hasta que se durmiera. Accidentalmente, él también se había quedado dormido. Ese libro de cuentos no se parecía a ningún otro libro infantil del mercado. Alejandro había encargado a alguien que lo escribiera especialmente. Siempre le habían disgustado los libros infantiles populares, ya que creía que corrompían a los niños. No quería que su hija creciera para convertirse en una sirena, que cambiara su hermoso cabello y su voz por unas piernas. Tampoco quería que se convirtiera en Blancanieves, esperando el beso de un príncipe para revivir. El padre de la pequeña Lucía le enseñó que nadie merece que sacrifique su verdadera esencia. En este mundo, nadie lo ama más que sus padres y él mismo. En comparación con el amor de un hombre, necesita más el poder y la riqueza, aunque creo que esa educación es prematura. Su padre no parece estar de acuerdo. Las caras dormidas del padre y la hija son un espectáculo digno de contemplar. La mera existencia de la pequeña Lucía hace que nunca me arrepienta de haberme casado con Alejandro. Caminé de puntillas para cerrar la puerta, y volví al dormitorio principal para asearme. Cuando salí, encontré a Alejandro, que había estado durmiendo en la habitación del bebé, medio recostado en la cama. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron,
Sus ojos permanecieron inalterables. Simplemente esperó en la cama, a que me acercara, incluso después de 6 años de matrimonio. Estos años han sido testigos de las lentas y seductoras transformaciones de Alejandro, que siempre han tenido un magnetismo especial. Besos húmedos dispersos y dedos, que rozaban con un toque de agresividad. Aliento cálido que hacía temblar los capullos. Enredos pegajosos y húmedos. Embriaguez indescriptible. En la penumbra, los rasgos de Alejandro parecían aún más cautivadores. Mi mente se quedó en blanco. Por un momento, solo consciente de recibir besos y caricias. Las lágrimas fisiológicas brotaron de mis párpados y fueron secadas por cálidos dedos. Alejandro solía preguntar: ¿te estoy haciendo sentir incómoda? Pero ahora ambos entendemos los cuerpos del otro. Él sabía lo que esto significaba. Me susurró al oído, describiendo los cambios en mi cuerpo. Tranquilo, pero agonizante. Chai, en un momento como este, no se deben sacar otros temas. Pero yo fui inoportuna. Recordé el banquete de esta noche. Alejandro, ¿quieres otro hijo? Las palabras salieron. Los movimientos de Alejandro se detuvieron. Se enderezó ligeramente, y su mirada se desvió hacia mi bajo vientre. Allí había una cicatriz tenue, casi invisible. Su pulgar la recorrió suavemente. ¿Quieres otro hijo?, preguntó. La expresión de Alejandro no parecía preocupada, pero estaba claro que estaba sopesando la viabilidad de tener un segundo hijo. Lucía ya tiene 5 años. Añadir otro miembro a la familia. Deberíamos hablarlo con él, dijo Alejandro. Lo volveremos a hablar a las 10. Bajó la cabeza y susurró: no te distraigas ahora. Debido a su apretada agenda de trabajo, Alejandro se había centrado en el autocultivo durante más de una semana, pero esa noche lo compensó. Acababa de encargarle un proyecto importante a David en la empresa, para ver qué podía hacer con él. Así que al día siguiente, naturalmente, me tomé un día libre en casa. Inesperadamente, Alejandro también no fue a trabajar. Me desperté a las 10 de la mañana. Recordaba vagamente que, alrededor de las 7 de la mañana, antes de que la pequeña Lucía se fuera al colegio, corrió hacia la cama. Con entusiasmo, le dio a su madre dormida un beso de buenos días. Alejandro estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, contemplando algo, pero llevaba una camiseta negra, sin mangas. La tela resaltaba su figura, bastante llamativa. Su cintura era más delgada que sus hombros, pero fuerte. La escena de la noche anterior se repitió en mi mente. Incluso sentí que me temblaban las piernas. Esa sensación de hormigueo en mi corazón también surgió. En ese momento, Alejandro se dio la vuelta. Al despertarse, se acercó y se sentó en la cama. Su mano descansó naturalmente sobre mi pierna. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Alejandro. Si no, levántate y come algo. Iremos de compras. ¿De compras? La última vez que fui de compras con Alejandro debió de ser hace 3 meses. En aquella ocasión, nos llevamos a nuestra hija. Fue una salida familiar. ¿No está muy ocupada en la empresa?, me consideraba una esposa bastante comprensiva. Puede ir a ocuparse del trabajo. No hace falta que me acompañe. Alejandro me tomó de la mano y jugó casualmente con mis dedos, incluso girando el anillo de bodas en mi dedo anular. Bajó la mirada para mirarme. ¿Por qué crees que te acompaño?, murmuró. El SR. Tenía tiempo para jugar con mis palabras. La palabra PFFT me pareció un objeto extraño, pero te estoy invitando a una cita. Estar contigo también me hace feliz, expresó su significado con claridad. Fue una declaración bastante emocionante, así que acepté con gusto. Después de tener un hijo, nuestro tiempo juntos como pareja disminuyó, pero el niño trajo un tipo diferente de felicidad. Las ganancias y las pérdidas son la ley del mundo. Momentos como este, salir con Alejandro, son poco frecuentes. Creo que debo parecer muy guay, pasando mi tarjeta. Aunque sea su tarjeta, no puedo evitarlo. Alejandro nació con más suerte que yo. Realmente es mucho más rico que yo. Nos topamos con una boutique de lujo, con bolsos recién llegados. Eran bonitos. Cogí uno para probármelo. Me volví para mirar a Alejandro. ¿Qué color te gusta más? Alejandro lo estudió durante un momento. No puedo decidirme. Cómpralos todos. Son todos preciosos. De repente, se oyó la voz de una mujer cerca. Alejandro. Seguí el sonido y vi un rostro amable. Me resultaba familiar. Era Laura, a quien había conocido la noche anterior. ¿La señorita Sofía también está aquí? Su atuendo de hoy era notablemente más alegre que el de anoche. Llevaba colores suaves y pastel. Señorita Laura. La saludó con iniciativa. Respondí educadamente. Alejandro se volvió para mirarme. ¿Ustedes dos también se conocen? Laura se rió suavemente. Nos conocimos anoche. Echó un vistazo a la bolsa que llevaba en la mano.
La señorita Sofía tiene un gusto excelente. A mí también me gusta mucho. Esta bolsa, ¿te importaría que tuviéramos el mismo? La dinámica entre mujeres puede ser bastante sutil. Si Carmen quisiera imitarme, no me importaría que me quitara mis cosas. O si alguien en la calle me preguntara por el mismo estilo, incluso me encantaría. Pero ahora mismo, tengo una sensación peculiar. Lo que tú quieras. Este encuentro fortuito con la señora no influyó en mi decisión de compra. Me volví para mirar a Alejandro. Su expresión era normal. Justo cuando estaba a punto de pasar mi tarjeta para pagar, oí débilmente la voz de disculpa de la dependienta detrás de mí. Lo siento, señora. El último marrón de este estilo acaba de ser comprado por esa señora. Ya había entregado mi tarjeta, cuando unos pasos se acercaron, detrás de nosotros. Laura también nos llamó, señorita Sofía. El diseño de jade roto. Me encanta este color marrón. Es el último que queda. ¿Podría cederlo por mí? Fue muy educada. Como compensación, compraré el otro bolso y se lo daré a la señorita Sofía. ¿Qué le parece? El precio no es exorbitante, ni es algo de lo que me cueste desprenderme, pero eso no significa que pueda regalarlo. Hice una pausa de unos segundos, y noté que la mirada de Laura se desviaba hacia Alejandro. Lo siento, señorita Laura. A mí también me gusta mucho este bolso. No puedo dejar que se lo lleve usted. Al momento siguiente, le hice una señal a la dependienta, para que procesara mi tarjeta. Los dos bolsos eran míos. Vamos. Me cogí del brazo de Alejandro, y salí bajo la mirada de Laura. Después de caminar un buen trecho, me detuve para mirar a Alejandro, y de repente dije, estoy cansada de ir de compras. Alejandro no pareció darse cuenta de nada, y sugirió, entonces vamos a comer. Encontrarme con Laura mientras compraba ese día fue solo un incidente menor. Hasta esa noche, cuando vi su publicación en WeChat Moments, nos habíamos añadido mutuamente. La noche anterior, ella inició la conexión, como tenía la información de contacto de la mayoría de las personas del banquete. Añadir una más no era gran cosa. La publicación de Laura incluía una foto de ella misma, el outfit de hoy, un bolso sobre la mesa. Era el último modelo marrón que había comprado ese día, a juzgar por los me gusta y los comentarios. Teníamos bastantes amigos en común. Alguien preguntó en los comentarios de qué tienda era el bolso. Laura respondió que era un regalo de una amiga. Alejandro estaba ocupándose de sus asuntos en el estudio. El pequeño Lucía se sentó a su lado y le contó lo bien que se lo había pasado hoy en la guardería, hasta que finalmente dijo que tenía sueño y se quedó dormido. ¡Qué bebé tan adorable! Lo llevé a la cama, lo arropé con cuidado y me incliné para darle un beso en la mejilla antes de irme. Alejandro trabajó hasta altas horas de la noche, y yo estaba agotada después de un día de compras, así que me quedé dormida antes de que él regresara. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el lugar a mi lado estaba vacío. Me enteré de que Alejandro se había ido temprano a la oficina. Abajo, la pequeña Lucía todavía estaba desayunando. Mamá, ¿puedes llevarme al jardín de infancia hoy? Mi hija me miró con ojos suplicantes. Claro, a veces, cuando la pequeña Lucía llegaba a casa, me contaba los elogios de sus compañeros de clase, sobre mí y su padre. Por supuesto, la mayoría de sus compañeros de clase procedían de entornos privilegiados, y muchos de sus padres eran bastante atractivos. El coche se detuvo frente al jardín de infancia. Cogí a Lucía de la mano hasta la entrada, y estaba a punto de entregárselo a la profesora, cuando levanté la vista, y vi a Laura y a su hijo. Mamá, ese es el niño nuevo de nuestra clase. La suave voz de mi hija resonó. Señorita Sofía, ¿también trae a su hijo al jardín de infancia? Laura me vio. Mi sonrisa fue débil. ¡Qué coincidencia! Sí, acabo de regresar al país hace poco. Oí que este jardín de infancia era bueno, así que matriculé a mi hijo. No esperaba que su hija también estuviera aquí. Miró a mi hija, y dijo con voz suave, ¡qué niña tan bonita! ¿Cómo se llama? Antes de que pudiera responder, mi hijo intervino. Mamá, esta es Lucía, de mi clase. Le revolví el pelo a mi hija. Lucía, esta es la tía Laura. La pequeña Lucía levantó la vista y dijo, obedientemente, tía Laura. Los dos niños siguieron a la profesora al interior del jardín de infancia. En ese momento, Laura comentó, juntos así, casi parecen hermanos, pero inmediatamente después, se rió y aclaró, lo que quería decir es que, Pablo es unos meses mayor que Lucía. No te hagas una idea equivocada. Carmen me llamó una tarde, sin aliento por la urgencia. Sofía, ¿cómo es que he oído que tu marido tiene un hijo ilegítimo? ¿Dónde has oído eso? Ah, para cuando me llegó el rumor. Probablemente ya se había extendido por todas partes.
La gente simplemente no te lo dice a la cara. Parecía furioso. Así que Alejandro, que siempre parecía tan correcta, está haciendo esta maniobra del hijo ilegítimo antes del matrimonio. Esa Laura es la directora general del Grupo Chansen. Esa Laura es su nieta. Su madre biológica falleció prematuramente. Más tarde la trajeron de vuelta y le dieron un nuevo apellido y nombre. Solía salir con el grupo de Alejandro. Alejandro y yo, en aquella época solo nos saludábamos. No hasta el punto de conocer todos los detalles de su círculo social. No me importa cuántas exnovias tenga, pero un hijo ilegítimo, ni hablar. Aún así, no voy a condenar a mi marido, basándome en rumores sin fundamento. Las redes sociales de Laura siguen actualizándose. Esta vez, las fotos mostraban la mano de un hombre. La iluminación era tenue, pero el reloj que llevaba en la muñeca coincidía con uno que tiene Alejandro. Es una pieza antigua, un objeto de coleccionista, difícil de encontrar en el mercado actualmente. Alejandro aprecia mucho ese reloj, y lo lleva puesto de vez en cuando. Elena ha estado ocioso últimamente, y disfruta enviándome comentarios amargos. Mi padre debió de hacerle caso, porque me llamó expresamente, para instarme a mantener el corazón de mi marido atado a mí, y recordarme que tuviera un segundo hijo, para decirlo sin rodeos, que tuviera un hijo varón. Alejandro llegó a casa muy tarde esa noche. Sabía que tenía que encontrar un momento para hablar con él, pero antes de eso, tenía que preparar todos los contraargumentos posibles. Estoy acostumbrada a pensar en el peor de los casos para todo, pero antes solo tenía que pensar en mí misma. Ahora tengo que pensar en mi hija. Antes de poder tener esa conversación franca con Alejandro, llegó el fin de semana. Mi marido y yo llevamos a la pequeña Lucía a cenar a casa de sus padres. Cuando la madre de Alejandro, la señora María, vio a la pequeña Lucía, su rostro se iluminó de alegría. Oh, el pequeño tesoro de la abuela. Deja que la abuela te abrace. La pequeña Lucía llevaba bastante tiempo cautivando a la gente. Sus abuelos lo querían profundamente. La señora María parecía estar muy bien conservada, como si solo tuviera 40 años. En el restaurante, mi suegro regresó paseando, llevando lentamente su equipo de pesca, pero desde que se jubiló, la vida del SR se había vuelto excepcionalmente tranquila. La familia no tenía reglas estrictas sobre no hablar durante las comidas o la hora de acostarse. En la mesa, mi suegra nos observó a mí y a su hijo durante un rato, antes de hablar finalmente. Sofía, ¿cuándo piensas tener otro hijo? No era la primera vez que se planteaba en esta mesa el tema de animarnos a tener otro hijo. Unos meses después de casarme con Alejandro, me quedé embarazada. Antes de que Lucía cumpliera 3 años, mis suegros nunca mencionaron tener un segundo hijo. Lo sacaron a colación 2 veces, al año siguiente, pero Alejandro eludió el tema en ambas ocasiones, sin confirmarlo ni negarlo. Sin embargo, hoy, su tono parecía decididamente serio. La pequeña Lucía estaba sentada entre sus abuelos, flanqueada por los respectivos cabezas de familia. Aunque ya podía comer sola, el cariño de la generación mayor era palpable. Mientras esperaba la respuesta de su hijo y su nuera, la señora María se inclinó para preguntarle a su nieta: Lucía, ¿te gustaría tener un hermanito o una hermanita? Mamá, dijo finalmente Alejandro, ¿por qué se lo preguntas a Lucía? Él no entiende lo que significa tener un hermano. ¿Qué podría significar para él? Es solo una niña pequeña. Tener un hermano con quien apoyarse mutuamente, crecer juntos sin soledad, y proteger a su hermana mayor. Alejandro hizo una breve pausa, antes de continuar. Entonces, lo que ustedes dos están diciendo es, ¿quieren que tenga un hijo con Sofía para proteger a Lucía? Esta observación pareció hacer gracia a Alejandro. Él se rió entre dientes. Si Lucía fuera hijo único, entonces todos los bienes de Sofía y míos le pertenecerían, en última instancia, incluidos los derechos de sucesión de la empresa. La voz de Alejandro se mantuvo tranquila. Según lo que dices, si le doy un hermanito, eso significa que estoy renunciando tácitamente y dejando la mayor parte de los bienes a su hermano menor. ¿Es esto lo que llamáis protección? Mamá y papá, sus palabras, dejaron a su propia madre momentáneamente sin palabras. Alejandro, intervino mi suegro, así no es como se debe tratar a los hermanos. Tener más hijos es simplemente una opción para tener más herederos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Lucía tiene esa capacidad? Y si no quiere dirigir la empresa en el futuro, si él no quiere, ¿significa eso que sus hermanos menores necesariamente querrán hacerlo? Alejandro respondió con firmeza. Yo le enseñaré a dirigir la empresa. Si más adelante no quiere hacerlo, puede contratar a alguien para que la dirija. Tener otro hijo es una decisión
que nos corresponde a Sofía y a mí, pero sí es solo para darle un hermano a Lucía. No es necesario. Alejandro respondió con calma a sus padres. Después de todo, como hijo único, no me he sentido especialmente solo en estos últimos 30 años. Por supuesto, si ustedes dos desean tener un segundo hijo, no tengo ninguna objeción. Mi suegro parecía querer regañar a su hijo, pero con su nieta presente, no podía descargar su frustración. Una vez terminada la comida, la tía se llevó a la pequeña Lucía a jugar al patio. La mirada de mis suegros recorrió mi rostro, antes de volver a posarse en ellos. Su hijo dudó un momento, pero la señora María habló primero. Nos han llegado algunos rumores recientemente. Nos gustaría hablar de ellos contigo. Miré a Alejandro con una sensación de aprensión. Al segundo siguiente, la señora María miró a su hijo. Alejandro, tu padre y yo hemos oído que tienes un hijo ilegítimo antes de casarte, antes de que Alejandro pudiera procesar las palabras de su madre, o preguntarse si estaba bromeando. La señora María se volvió hacia mí. Sofía, ¿has oído algo al respecto? Bajé la mirada. Hay algunos rumores. Aún no he tenido tiempo de verificar su veracidad. Alejandro se volvió para mirarme. Sofía, no toleraremos que nadie utilice a un niño para destruir tu matrimonio. Mis suegros dejaron clara su postura, pero si el niño realmente es de Alejandro, no podemos ignorarlo. Lo entiendes, ¿verdad? Este tipo de disputas no son infrecuentes en las familias adineradas. Los padres de Alejandro están siendo racionales. Desde su punto de vista, no se les puede reprochar nada. Desde mi punto de vista, como mucho, solo podría culpar a mi marido por haber sido descuidado antes del matrimonio. Alejandro escuchó durante un largo rato, antes de comprender finalmente toda la historia de su hijo ilegítimo. Parecía perdido en sus pensamientos. Antes de dar una respuesta, no es mío, no es tuyo. ¿Cómo pueden existir esos rumores? Preguntó el padre de Alejandro. He visto la foto del niño. Se parece a ti cuando eras pequeño. Su madre dudó ligeramente. Le entregó su teléfono, mostrando una fotografía del hijo de Laura. Pablo. Alejandro miró fijamente la foto durante un largo rato y dijo, cuando era pequeño, debería haber una foto mía, vestido de forma similar. Si este es mi hijo, podría ir directamente a verlo y exigir una prueba de paternidad. ¿Qué sentido tiene copiar deliberadamente mi ropa de cuando era niño? Además, el tono de Alejandro transmitía una tranquila sensación de resignación. Nunca me acosté con él. Si este niño realmente es pariente mío por sangre, papá, ¿no deberías reflexionar sobre tus propios actos? Como era de esperar, le gritó. Su padre agarró una taza de té que había cerca y se la lanzó. Seguía a Alejandro al patio trasero. La pequeña Lucía jugaba, felizmente solo en el patio. ¿Por eso me han descuidado últimamente? La voz de Alejandro sonó detrás de mí. No has querido hablar mucho estos últimos días. No me dejas besarte ni abrazarte. No respondí. Interpretó mi silencio como consentimiento. Los demás. Vale. Se acercó. Se inclinó para susurrarme al oído, y su voz se suavizó. ¿Quién fue el primero? Sabes perfectamente quién. Levanté la mirada para mirarlo fijamente, y finalmente espeté. ¿Cómo sé que no estás fingiendo? Tenía una expresión que gritaba. Si quieres culpar a alguien de algo, encontrarás la manera. Me reí con exasperación. En serio, Sofía, ¿de qué más puedes dudar? Lo diré todo de una vez, para que dejes de darle vueltas. Ya que Alejandro lo ha dicho, no me voy a contener. Unos minutos más tarde, deslizó el dedo por mi teléfono, y se detuvo en los momentos de WeChat de Laura. Esta letra es sin duda la mía, dijo, pero al segundo siguiente, sacó su propio teléfono, marcó un número, Y, detrás de mí, se oyó la voz de uno de sus amigos. Hola, ¿qué tal? Alejandro, el pez gordo, ¿qué hice el jueves por la noche? Desconcertada por su repentina pregunta, me quedé paralizada. ¿Eres tú de verdad, Alejandro? Pero la otra parte aún le dio crédito. Recordó, el jueves pasado, Luis organizó una reunión. Dijo, salgamos a divertirnos. Te dije que bebieras unas cuantas copas más, pero te negaste rotundamente. Actuaste como si estuviera intentando envenenarte. ¿Quién estaba allí? ¿Te acuerdas? Luis organizó la reunión. Yo, tú, David y su prometida A, y Laura con su primo. Laura, ¿qué te pasa? ¿Has perdido al juego de la verdad o el reto? ¿O te ha pillado tu mujer? Ja, ja, ja. Después de reírme, me di cuenta de que Alejandro no había dicho nada. Sonaba cauteloso. Te han pillado. Alejandro, no pasa nada. Colgó justo después. Luego se volvió hacia mí. Nos vimos ese día, pero también había otras personas allí. En cuanto a su hijo, ¿por qué se trasladó precisamente
¿A este jardín de infancia? No lo sé, dijo Alejandro. Todo este asunto, nuestra relación no era tan estrecha. Esa afirmación es exagerada. Contando el tiempo, nos conocemos desde hace más de una década. Laura y yo éramos bastante íntimos, desde que nos graduamos en el instituto hasta el primer año de la universidad. Se podría decir que era una relación ambigua, pero yo estudié en el extranjero. Durante la universidad, él se quedó en China. Probablemente tuvo otras relaciones en aquella época. Nunca volvimos a estar juntos, después de mi regreso, y ahora es aún menos probable. Alejandro expuso sucintamente su historia con Laura. ¿He hecho algo mal últimamente? ¿Eso te haría dudar de la lealtad de tu marido? Preguntó Alejandro. Me quedé sin palabras. Antes de que pudiera decir nada, oí las siguientes palabras de Alejandro. Sofía, ¿es esto celos? ¿Celos? Eso sonaba un poco melodramático. Después de todo, casarme con Alejandro fue un paso adelante para mí. Siempre me había obligado a ser racional. Al afrontar este matrimonio, el corazón humano cambia con tanta facilidad. No sabía si Alejandro sería como mi propio padre, que quería un hogar donde la bandera roja nunca cayera, mientras las coloridas banderas ondeaban fuera. Sin embargo, durante estos últimos 6 años, Alejandro ha sido demasiado perfecto. Enamorarme de él fue muy fácil. Mi racionalidad chocaba con la rendición de mi corazón. No lo tenía. Instintivamente lo negué, pero la mirada de Alejandro se fijó intensamente en mi rostro. Después de un largo momento, suspiró suavemente. La próxima vez que pase algo así, dímelo directamente. Entre marido y mujer, no hay nada de lo que no podamos hablar. Sí que hay. Abrí la boca, a punto de decir algo, cuando la pequeña Lucía vino, corriendo como una bala, y me abrazó las piernas, con los ojos llenos de risa. Mamá y papá, tenía el pelo revuelto de tanto correr, y estaba cubierta de sudor. Alejandro se lo había trenzado. Por supuesto, no siempre había sabido peinar a su hija. Sécate el sudor, Lucía. Alejandro se agachó para secarle el sudor de la frente a su hija. En el jardín de papá y el abuelo, hay abejitas, anunció su descubrimiento trascendental. ¿De verdad? ¿Nuestra Lucía puede verlas? Alejandro sonrió a su hija. Pero ten cuidado, las abejas pican y duele. Después del fin de semana, Alejandro, haciendo el papel de marido agraviado, se salió con la suya con un montón de tratos ventajosos para las parejas con hijos, por muy grande que sea la casa. A veces es difícil encontrar tiempo para estar a solas, así que a veces jugamos al escondite con los niños. La pequeña Lucía ya había superado la edad en la que lloraba cuando no encontraba a sus padres, especialmente cuando sabía que estaban jugando al escondite con ella. Solo se volvía más decidida, mientras nuestra hija nos buscaba alegremente por todo el mundo. Yo estaba inmovilizada en el escritorio del estudio de Alejandro, por sus besos. Entre beso y beso, le acusé: estás haciendo trampa. ¿No le dijiste a nuestra hija que no te esconderías en el estudio? No se lo digas. Alejandro estaba absorto en sus propios pensamientos. Si no lo cansamos, volverá a levantarse esta noche. Acordamos solo besarnos, pero su respiración se volvió cada vez más pesada. La pequeña Lucía pasó, corriendo por la puerta. Pata 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 pata. No vine. Me sentía nerviosa. Intenté apartar a Alejandro, pero él me abrazó cada vez más fuerte. El estudio de Alejandro parecía algo vacío. No había muchas cosas, pero la mayoría estaban relacionadas con el trabajo. Cuando sacó algo de su bolsillo, me quedé paralizada. Date prisa, murmuró con voz tranquilizadora. Esa sensación robada surgió sutilmente entre nosotros. Una pareja legalmente casada, insoportable. Seguía preocupada por mi hija, que estaba fuera. Sinceramente, el hombre que tenía delante volvió a captar mi atención. Finalmente, mientras recuperaba el aliento en su silla, Alejandro se vistió y se marchó, pero su hija, que estaba absorta en el juego del escondite, lo descubrió. Me escondí hasta el final. Cambié de lugar después de salir, solo para que me encontraran. Pequeña Lucía. Mamá, ¿dónde te escondes? Te he estado buscando durante mucho tiempo y no te encuentro. El asunto relacionado con Alejandro y Laura parecía haber quedado zanjado. El asunto del hijo ilegítimo también. Si realmente fuera suyo, no habría tenido que negarlo delante de sus propios padres. Pero nunca imaginé que esta historia tendría una secuela. Poco después, una noche, Carmen vino directamente a mi casa. Va a oír, mi Sofía. Gran primicia. Estaba revisando los últimos estados financieros de la empresa cuando llegó. ¿Qué pasa? ¿Vienes tan tarde? Carmen miró a su alrededor. ¿Está tu marido en casa? Aún no ha vuelto. Al segundo siguiente, Carmen me puso su teléfono delante. ¿No dijiste antes
que el hijo de Laura era hijo ilegítimo de tu marido. Sus ojos brillaban con la emoción de una primicia jugosa. Giro inesperado. El niño no, es de tu marido, ¿sabes? Entre los amigos íntimos de tu marido. Ese tipo, Luis. Esta revelación me dejó atónita. Luis era, efectivamente, uno de los amigos de la infancia de Alejandro. Era un año mayor que Alejandro, pero también se casó pronto, mucho antes de que Alejandro y yo nos casáramos. Él ya estaba con una heredera, bien relacionada. Su hijo es solo 2 meses mayor que Lucía. Lo había visto varias veces antes. Carmen tiene un don para resumir las cosas. Resumió toda la historia en pocas palabras. No era más que una pareja joven que se veía a escondidas durante años, pero el hombre ya tenía una prometida que le había buscado su familia. La familia de ella era aún más rica. Los intereses estaban más entrelazados. Se separaron con amargura. Él se escapó con el balón. Ahora ha vuelto, queriendo reclamar algo para su hijo. Y el hombre reconoció tácitamente esta relación. Compró una casa y un coche. Incluso le dio al hijo ilegítimo una plaza en la misma guardería que su hijo legítimo. Se aferró a Alejandro. Más bien se aprovechó de su reputación. No puedo compararme con la esposa de Luis, cuya familia tiene un origen formidable. Naturalmente, ella no causaría fácilmente problemas a Alejandro, ni exigiría el divorcio, mientras Laura no nombre explícitamente al padre del niño. Los rumores persistirán. Que Luis ayude a cuidar al niño podría incluso parecer razonable. Ahora he oído que están pasando por un divorcio complicado. Es bastante desagradable. Este giro en la trama es bastante emocionante. Carmen suspiró. La elección de amigos de tu marido es cuestionable, y ahora quiere echarle la culpa a él. Recordé la última vez que vi a la esposa de Luis. Incluso me ofreció consuelo. En aquel momento, mis sentimientos son extrañamente complicados. Pero justo cuando Carmen lo mencionó, él llegó. El coche de Alejandro se detuvo. Entró rápidamente en la casa, intercambiando una mirada con Carmen. Carmen está aquí. Su expresión permaneció tranquila. ¿Te quedarás esta noche? Carmen solía quedarse en nuestra casa. Venía cuando tenía el corazón roto. Se quedaba unos días. Yo dormía con ella algunas noches. Alejandro parecía un poco molesto. No, solo he venido a hablar de algo. Cuando terminó, Carmen salió corriendo más rápido que nadie. Es tarde, me voy primero. Alejandro se sentó a mi lado, desabrochó lentamente los gemelos de su camisa. Giré la cabeza y lo miré con nostalgia. Luis sintió una oleada de satisfacción. ¿Sabes qué? Hice una pausa. El hijo de Laura. ¿Cómo se descubrió? Alejandro. Me refiero a... Nunca esperé que él estuviera involucrado en esto. ¿Cómo lo supiste? Alejandro se volvió para mirarme. Bajando la mirada, me apretó la mano. Laura no habría vinculado a su hijo conmigo sin motivo alguno. No puede permitirse ofenderme. La familia Laura discutió sobre su embarazo antes del matrimonio. Incluso me sondearon antes. Probablemente porque escucharon los rumores. Pensaron que era mi hijo. Hizo una pausa. Es fácil de investigar. No es tan fácil entrar en el jardín de infancia de Lucía. Solo hay que ver quién tramitó el papeleo. Solo tengo que informar a su esposa. Él mismo encontrará las pruebas. El tono de Alejandro era demasiado tranquilo. Le pregunté con cautela. ¿No son ustedes dos muy amigos? Si realmente me considerara un amigo, no me culparía por destruir mi familia, dijo Alejandro. Además, también tengo una buena relación con su esposa. Ayudar a cualquiera de las dos partes significa ayudar a la familia que dio a luz a su esposa. Nuestra empresa tiene un importante proyecto en marcha con la familia. Nos conocemos desde hace años. Nuestra relación es realmente sólida. Alejandro perdió a un amigo de la infancia. No lo dice, pero está claro que últimamente está de mal humor. Naturalmente, he estado tratando de animarlo. Sin embargo, la sucursal que dirijo también ha tenido problemas. Antes, David me guardaba rencor por asignarle tareas menores. Presionó a nuestro padre común hasta el límite, y me arrebató un proyecto, para hacerse cargo de él mismo. Pero David subestimó la complejidad de los negocios, y su padre sobreestimó las capacidades de su hijo. Para el proyecto que gestionaba, David seleccionó mayoristas poco fiables, y compró un lote de materias primas de calidad inferior, a precios aparentemente muy bajos. Mi padre, Juan, se dignó llamarme, para implorarme que asumiera la responsabilidad, y resolviera la situación. Papá, ¿quieres que arregle el desastre que ha creado tu hijo? David es tu hermano. El hombre al otro lado del teléfono sigue encantado de jugar la carta de la superioridad moral. Apenas tiene 20 años. Le has encargado un proyecto tan importante.
¿Solo para ver cómo fracasa? ¡Qué divertido! Primero, querían que marginara el papel de David. Ahora que las cosas van mal, se convierte en mi problema. Papá, cuando me hice cargo de la sucursal, no era mucho mayor que él ahora. Puedo dirigir esta empresa. Él ni siquiera sabe distinguir un buen proveedor de uno malo. Unos cuantos elogios y se le sube a la cabeza. Eso solo demuestra lo inútil que es. Más te vale tener cuidado. Podría malgastar toda la fortuna de la familia. Sofía, ¿te atreves a hablarle así a tu padre? No hay nada que no esté dispuesto a hacer. Pero una cosa es cierta. Mi padre sigue siendo él, cabeza de familia de los. Él tiene el poder. A mí no me afectará. Al final, este lío recayó sobre mí, porque soy el director de esta empresa. Contratar a las personas equivocadas también es mi responsabilidad. Así que asumí la culpa y dimití. He oído que Elena ocupó mi puesto. Inmediatamente, pero poco después, varios empleados de nivel medio y superior de la sucursal dimitieron uno tras otro. Mientras tanto, me liberé de la familia y fiché a algunos talentos. Últimamente estoy de muy buen humor. Quedé con unos amigos y me quedé fuera hasta bastante tarde. Cuando terminamos, ya me costaba mantener el equilibrio, pero estaba feliz. Alejandro vino a recogerme con su hija. El conductor iba en una furgoneta de empresa. El asiento infantil de la pequeña Lucía estaba en la fila del medio. Después de que Alejandro la abrochara, se volvieron para mirarme. En mi estado confuso, el rostro superior de Alejandro se balanceaba ante mis ojos. No pude resistirme a tocar a Alejandro. ¿Quieres un beso? Alejandro se detuvo, susurró suavemente. Nos besaremos en casa. La pequeña Lucía, que iba delante, se giró y preguntó con severidad: Papá, ¿por qué no besas a mamá? Estaba bastante ansiosa. Mamá y papá no se besan. Pero yo sí, le dijo Alejandro a su hija. Lucía se volvió, y se tapó los ojos. La mampara delantera hacía tiempo que se había levantado. En ese espacio, en ese momento, solo quedaba la pequeña Lucía, esa adorable tercera en discordia. Obediente, giró la cabeza y se tapó los ojos. Alejandro bajó la cabeza y me rozó suavemente los labios. Su voz transmitía una sonrisa. ¿Cuánto has bebido esta noche? Levanté los dedos para indicarlo. Solo un poco. Bebiendo con tu grupo de hermanas. ¿Bebedoras a pesar de tu baja tolerancia? Se inclinó para darme otro beso rápido, emborrachándome así. ¿Acaso reconoces a tu marido y a tu hija? Por supuesto que sí. Intenté protestar. El beso de Alejandro se intensificó ligeramente. Olvidé lo que iba a decir. Alejandro me dejó recostarme sobre su regazo, y me cubrió con su chaqueta. Sostenía su teléfono, aparentemente absorto en algo, mientras su otra mano descansaba sobre mi cuello. Su pulgar trazó suavemente la línea de mi mandíbula. Pero, a medida que el coche avanzaba, su mente se distrajo, olvidó el entorno, y olvidó que su hija estaba sentada delante. Sus dedos se deslizaron bajo mi cuello. Al darse cuenta de su error, retiró la mano, y bajó la mirada para encontrarse con la risa que brotaba de mis ojos, y la curva de mis labios. Una rareza infantil en estos años. Levantó la mano para taparme la boca, pero con la boca tapada, solo nuestros ojos permanecieron fijos. Miró hacia adelante, y vio a nuestra hija mirando, en silencio por la ventana, así que bajó la cabeza y me besó los ojos. Esa embriaguez perezosa perduró. En el baño, mis ojos borrachos miraron a mi marido, en un aturdimiento de enamoramiento. Murmuré: Alejandro, me gustas mucho. Bajó la mirada hacia mi rostro. ¿Es eso un desvarío de borracha o la verdad? Me acerqué a él, susurré suavemente. No, mi Chris. Respondió. Dilo unas cuantas veces más. Quizás entonces lo crea. Afirmó que no lo creía, pero después de cada confesión, podía sentir su reacción. Antes de dormir, oí a alguien susurrarme al oído: yo también te quiero. Capítulo extra. La perspectiva de Alejandro. Sofía siempre pensó que estábamos en una cita a ciegas. El destino no siempre es preciso. La persona que debería haberse sentado frente a mí en esa mesa de citas era otra. No recuerdo quién. Nadie importante. Gracias a la perfecta combinación de los excelentes genes de ambos padres, la pequeña Lucía, desde el día en que nació, fue una niña a la que todos adoraban. Mencionó el restaurante donde nos encontraríamos. Lo dijo sin pensar, pero yo lo anoté. De alguna manera, recordé el nombre de ese restaurante. Ese día, pasé por casualidad por esa zona, a través de las paredes transparentes. Lo vi, así que esta cita concertada. La otra persona no apareció. Yo sí, por supuesto que conocía a Sofía, pero nuestro primer encuentro real probablemente se remonta al funeral de su madre. Ese año, él era solo un niño pequeño y lamentable, que lloraba hasta que se le enrojecían los ojos.
durante todos estos años, lo había tenido presente. Mi intención original era decirle que ya no tenía que esperar más, pero cuando nuestras miradas se cruzaron cara a cara, me senté de nuevo, y entonces pensé que quizá casarse antes no era tan mala idea. Los ojos de Sofía lo dicen todo, te miran fijamente, persiguiendo cada uno de tus pensamientos. Al principio se mostró muy proactivo. Estaba claro que, de entre todas sus citas a ciegas, yo era la que más le satisfacía. Sus tácticas de conquista no eran especialmente sofisticadas, pero no importaba. Yo estaba empezando a enamorarme. Su situación en casa no era muy buena. En internet dicen que sentir lástima por un hombre es el comienzo de la desgracia. Por el contrario, sentir lástima por una mujer es el comienzo de la felicidad. Efectivamente, pronto tuve una esposa y una hija. La pequeña Lucía se parece a su madre, adorable y entrañable, una pequeña dulzura a la que le encanta que la mimen. Sofía y yo nunca tuvimos un segundo hijo, pero cuando Lucía cumplió 6 años, encontró un gatito blanco abandonado, junto a un contenedor de basura. Lo trajo a casa y declaró que él era la madre. Mientras tanto, Sofía y yo nos convertimos en abuelos.